Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de San Mateo 25, conocido pasaje que usted desde ya lo conoce de antemano, pero yo creo que el Señor nos va a hablar en este mes. Muchas veces, hermano, nosotros decimos, no, yo no puedo, no hago por esto o por aquello. Y el Señor te está diciendo que si sos fiel en lo poco, el Señor en lo mucho te va a poner. Amén. Así que leo San Mateo capítulo 25, el verso 14. Lo tenemos, iglesia, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio, ¿cuántos talentos? 5. Y a otros 2. Y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? ¿Qué más? Negoció con ellos y ¿qué hizo? Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué dice la palabra? Fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hasta ahí nomás la palabra. Oramos para que el Señor en este mes nos hable. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta hora he levantado la palabra del mes, Señor, y quiero que verdaderamente, Señor, tú nos hables, tú nos ministres, Señor, que a través de lo que hemos recibido, ya sea mucho o sea poco, podamos serte fiel, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que en este mes tú nos hables, nos hagas entender ciertas decisiones de nuestra vida, nos hagas ver, Señor, el camino que hemos tomado, si en realidad estamos siendo fiel a ti, Señor. Por eso, Padre, háblanos en este mes y que sea verdaderamente tu palabra la que nos confronta y la que nos lleva a entender que tú realmente nos quieres bendecir, Señor, y quieres prosperarnos. Por eso te doy gracias, porque tú harás de este mes algo maravilloso en nuestras vidas. Te doy la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo creo que todos hemos recibido de parte de Dios algo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él vino desde los cielos y le dio dones a los hombres. Quiere decir que el Señor por lo menos un don ha depositado en tu vida. Decirle al hermano, por lo menos uno ha depositado en tu vida. Así que en este mes el Señor te va a hablar. Y decirle al hermano, quizás depositó 2. Entonces en este mes el Señor te va a hablar doblemente. Pero quizás el Señor depositó 5. Entonces en este mes el Señor te va a hablar quíntuple veces. Te va a derramar su gloria sobre tu vida para que realmente entiendas que este es un mes para serle fiel al Señor en lo poco y en lo mucho. Amén. Pero mayormente cuando nosotros empezamos a analizar la palabra y decimos, ¿en qué puedo yo si de alguna manera no estoy preparada o no estoy preparado? Pues el Señor dice, si en lo poco sos fiel, la palabra dice por allí, siguiendo el texto, si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí en el verso 21 dice, y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros queremos tener mucho de Dios, queremos recibir mucho de Dios, tenemos que ser fiel en lo poco. Amén. En lo poquito, en lo que vamos recibiendo, tenemos que ser fiel. Amén. Entonces, este mes el Señor nos va a hablar de este tema y los hermanos que van a soltar palabra este mes seguramente van a estar ministrándote para que tú recibas cada mes durante el mes una palabra que te bendiga y que realmente sea para el crecimiento de tu vida espiritual. Amén.
Dígale al hermano, el Señor me va a hablar en este mes. Aleluya. Así que si hay algún don guardadito por ahí y que necesita que tú lo hagas funcionar en este mes, el Señor te va a decir, no es hora de que guardes mi dinero, es hora de que lo saques a relucir, porque yo quiero tener bendición y quiero bendecirte también. Amén. Así que el Señor te bendiga y que tengamos un gran mes de bendición en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre ahora la Santa Cena del Señor. Oh, Espíritu de Dios. Muy bien, hermanos, Santo vamos a la eres. Santa Cena del Señor. Y como ya compartiera nuestro hermano Juan Pablo la palabra con respecto a lo que hizo Jesús a través de romper el velo, quiero subrayar esta palabra, porque realmente es una palabra de poder y una palabra de gracia y de gloria. Porque, como decía el hermano, antes entraba el sacerdote y tenía que ofrecer sacrificio para pedir pecados del pueblo. Hoy nosotros podemos presentarnos a Dios. Hoy usted no tiene que venir ante nadie a decirle: pecado, he hecho esto, he hecho lo otro. Traje tantos animales para el sacrificio porque creo que he pecado tanto en este tiempo. Hoy, hermanos, vos y yo tenemos libertad para entrar en el santuario. Pero esa libertad, hermanos, la conseguimos a través de la cruz. Esa libertad la conseguimos a través del sufrimiento de Jesús. Esa libertad la conseguimos a través de, como lee nuestro hermano Juan Pablo, la última palabra, donde dice que Él clavó en la cruz los decretos de maldición que había sobre nosotros. Amén. Y los exhibió públicamente. Entonces, cuando nos juntamos a participar de la cena del Señor, hermanos, nos juntamos a disfrutar un día de gloria. Nos juntamos a disfrutar un día de intimidad con Dios. Un día donde no le tengo que decir a nadie mis pecados. Solamente tengo que entrar en el santuario y decirle: gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio, a través de tu vida dada en la cruz, yo tengo entrada y entro y me siento a la mesa sin tener necesidad que nadie interceda por mí. Porque realmente yo hoy tengo la posibilidad de santificarme todos los días de mi vida. Amén. Entonces, antes la gente vivía sucia con el pecado durante todo un año. Y venía una vez por año a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén para que el sacerdote allí intercediera y orase por sus pecados. Entonces, quiero compartir con ustedes el momento de la cruz, en la cual, hermanos, Jesús nos abre la puerta para que cada uno de nosotros hoy tengamos entrada al santuario. San Mateo capítulo 27, leo los versos 50 y 51, gloria a Dios, y 52 inclusive, gloria a Dios, para que en realidad veamos el comienzo de esta victoria que fue tan grande y tan maravillosa. Lo tenemos, ¿verdad? San Mateo 27, versos 50 y 51 y 52 dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Amén. Leo un verso más. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta ahí nomás la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en un clima de adoración. Estamos en un clima de recordación del gran milagro de la cruz. Estamos, Señor, a momentos de participar de tu cuerpo y de tu sangre, pero tampoco queremos dejar de lado, Señor, la historia, el poder de tu gracia, lo que pasó en aquel tiempo, Señor, cuando tú entrabas verdaderamente al templo para rasgarlos definitivamente, Señor, y declarar que había entrada libre para nosotros. Señor, en este día de recordación, tu palabra nos dice que
Señor, reduzcamos a nuestros pensamientos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Por eso, Padre, mirando tu palabra, solo queremos en este tiempo llevar nuestra mirada a la cruz, Señor, y entender que aquel momento fue crucial para la vida de nuestra espiritualidad en este tiempo. Señor, te doy gracias porque realmente por aquel milagro hoy nosotros podemos sentarnos a la mesa contigo. Te doy la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando leo esto, realmente se te eriza la piel por el hecho de decir que, hermanos, con una palabra, cuando el Señor suelta su espíritu, hermanos, terminan años de sacrificio. Terminan años donde el hombre llevaba pesadas cargas en sus hombros con sus pecados. Terminan años, hermanos, de personas que vendrían al tabernáculo y se irían como vinieron, porque ese día el sacerdote estaba en pecado y moría en el altar de Dios. Seguramente habrá habido años, hermanos, que la gente vino de muy lejos trayendo sus animales para el sacrificio y se habrán ido con la misma carga, esperando que Dios levante otro sacerdote santo para poder entrar al lugar santísimo. Pero cuando miro el sacrificio de la cruz y veo lo que Jesús dice, mas habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó su espíritu. Cuando entrega su espíritu, dice, el velo del templo, no está hablando de la fachada, está hablando del velo del templo que quedaba detrás del tabernáculo. Allí se quebró en dos, porque quedaba definitivamente abolido aquel sacrificio de animales, porque Cristo estaba públicamente clavado en una cruz en la montaña y estaba decretándole al mundo de las tinieblas que nuestras maldiciones, nuestros pecados, el pecado original de nuestros padres estaban clavados definitivamente en la cruz y estaban exhibidos al mundo espiritual diciendo: yo he redimido un pueblo que era pecador pero ahora no tiene deuda con el Padre. Amén. Ese día, mi hermano, mi hermana, cuando el Señor entrega su espíritu, el velo del templo se rompe. Para nosotros comienza el día de milagro. Para nosotros comienza un día de milagro. Es por eso que no podemos decir Dios no ha hecho un milagro en mi vida. Es por eso que nosotros no podemos decir que venimos a la iglesia y no hemos visto un milagro. ¿Cuál es, hermano, el milagro de la cruz? Ese que vos podés entrar al lugar santísimo sin que nadie intervenga por vos. Tenés ese milagro que podés presentarte y decirle: Padre, soy pecador o soy pecadora y quiero tu perdón. Podés presentarte al Padre y decirle: Señor, aquí estoy en tu presencia y vengo a compartir contigo. Ya no hay más diferencias entre el pecador y el santo. Ya tenemos la entrada al santuario. Amén. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Dice, y las rocas se partieron. ¿Cómo no va a pasar eso si era un día de milagros? Amén. Y hermanos, el día de Santa Cena es un día de milagros. Es un día donde vos y yo compartimos y nos parece tan sencillo, porque vos aquí no ves otra cosa que no sean las copas y el pan. Pero es un día de milagros. Si vos no lo ves como un día de milagros, tenés que decirle: Señor, yo todavía no creo en milagros. Porque, hermanos, la Santa Cena del Señor es el milagro de la cruz. Es el milagro de la resurrección. Es el milagro de nuestra entrada en el tabernáculo. Es el milagro que Dios ha hecho con nosotros. Dice en el verso 52: y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Amén. Está hablando, hermanos y hermanas, que se abrieron las puertas de los cielos. Se abrió el lugar para que entrásemos. Se abrió el lugar para que no durmamos más. Para que no durmamos. Acá la palabra está diciendo que los santos que habían dormido se levantaron. ¿Cuántos en este día se levantan en gloria y dicen: para mí el día de celebrar la Santa Cena es un día de milagros? Amén.
¿Cuántos se levantan en fe y dicen, para mí la Santa Cena es el día donde expreso mi agradecimiento al Padre porque Él me tuvo en cuenta el día que le clavaron sus manos en sus pies? En ese día le estaba llevando mi maldición. Por eso me siento a su mesa, porque celebro con Él una vida nueva con Cristo. Amén. Entonces, hermano, es un día de milagros. La Santa Cena del Señor, no necesitas ver un paralítico que camine, alguien que vea o alguien que sea sanado de sus oídos. Tenés que mirarte interiormente, qué pasó contigo, si recibiste un milagro o no. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentirnos que realmente el pecado se lo llevó Cristo en la cruz, ¿qué podemos decir? Soy libre por la sangre de Jesucristo. Amén. Recibí un milagro de parte de Dios. Estoy limpio, teniendo maldiciones que pesaban sobre mi vida, teniendo una diferencia entre Dios y mi vida. Había una separación, pero hoy ya no tengo más separación. Ya no hay más velo. Hoy puedo entrar en el santuario. ¿Cuántos me dicen amén? Hoy puedo entrar en el santuario. Entonces, la Santa Cena para nosotros, hermanos y hermanas, es un día de milagros. Vayamos a Hebreos capítulo 4 con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 4, leemos el verso 14 al 16 inclusive, con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 4. Gracias, Señor. ¿Ya lo tienes? Página 1470 aquí en mi Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 14, dice así el Señor. ¿Estamos? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿qué más dice la palabra? ¿Qué hizo? ¿Te parece que es un día de milagro hoy o no? Que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué más dice la palabra? Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es tu profesión? Esa fe en Él, esa fe en milagros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice el Señor, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. La palabra nos está hablando poderosamente en esta noche, porque nosotros hoy en día no tenemos un sacerdote como tenían los israelitas de antes, como aquellos hombres que por ahí marcaban santidad y cuando entraban al lugar santísimo quedaban allí tirados sin vida. Hoy tenemos un sacerdote que podemos ir confiadamente. Podemos ir a la presencia de Dios, que Él va a interceder por nosotros y se va a compadecer a la vez. Porque antes el sacerdote no tenía complacencia. Antes el sacerdote decía, sos pecador y tenés que hacer esto o tenés que traer más animales por tu pecado. Hoy, hermanos y hermanas, dicen, no tenemos un sumo sacerdote en la cual no pueda compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades. Él nos conoce. Él sabe que tenemos debilidades. Él sabe que tenemos flaquezas. Él sabe que tenemos fallas en nuestra vida cristiana. Y dice, sino que tenemos uno que fue tentado en todo. Quiere decir que Él sabe lo que nosotros padecemos. Sabe de tus tentaciones y de las mías. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. O sea que tenemos un respaldo de parte de Él. Y después dice en el verso 16, hablando del valor del milagro de la cruz, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No está hablando al tabernáculo de reunión. Acerquémonos ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y ¿qué más? Y el oportuno socorro. Amén. Para que no andes, hermanos y hermanas, buscando un milagro en otro lado, donde el Señor ya lo ha hecho por tu vida. Amén. Donde el Señor ya lo ha hecho por ti, ya ha hecho todo para que tú seas feliz y para que puedas entrar en el reino de los cielos. Así que, hermanos queridos, este es el día donde vos y yo participamos de la cena del Señor, pero podemos participar por la
por el milagro de la cruz. Nada más que por eso. Por ese milagro de la cruz, por aquella palabra que Jesús lanzó en la cruz cuando dijo: Padre, entrego mi espíritu. Desde ese día, hermanos queridos, empezó el milagro en nosotros. Desde ese día tenemos entrada al reino de los cielos. Desde ese día dejamos de ser pecadores. Amén. Y usted, ¿qué está diciendo el pastor? Desde ese día, hermanos, dejamos de ser como pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado lo llevó Cristo en la cruz. Amén. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que entender: una cosa es tener pecado, estar alejado de la presencia de Dios, y otra cosa es tener pecado por las consecuencias de alejarnos de su presencia. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que es pecado para mí. Primera cosa, dígale al hermano: pecado es alejarse de la presencia de Dios. Cuando nosotros estábamos alejados de la presencia de Dios es porque no teníamos relación con el Padre, no teníamos entrada en el santuario. ¿Por qué? Porque lo había perdido Adán. Adán había perdido esa bendición. No teníamos entrada. Entonces el primer pecado era que el hombre se separó de Dios. Ese fue el pecado. Entonces después entraron las consecuencias del pecado, que son las otras cosas que se viven hoy en el mundo. Entonces, cuando hablamos de pecado, hermanos y hermanas, hablemos de lo que verdaderamente se trata. Pecado es alejarse de la presencia de Dios. Ahora, cuando yo me alejo de la presencia de Dios, vienen dígale al hermano, ¿cuáles? Las consecuencias del pecado. Entonces ahí sí, cuando empieza la consecuencia del pecado a hacerse carne en mi vida, ahí comienzo a tener muerte eterna. Entonces Dios nos está diciendo a través de su palabra que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender qué es lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a rescatarnos de la muerte y darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así que hoy celebramos la Santa Cena del Señor, pero simplemente reconociendo que es un día de milagros para nosotros. Amén.